Pedro González nació en Tenerife en el siglo XVI con el cuerpo cubierto de vello, visto más como una criatura que como un hombre. Capturado y llevado a la corte de Francia, fue educado como un noble, pero tratado como un experimento. Se casó con una mujer elegida para él, tuvo hijos, algunos con su misma condición, y su familia fue separada y entregada a distintas cortes como rarezas vivientes. Cuando la fascinación terminó, su historia fue borrada, su rastro desapareció y su linaje se convirtió en un misterio. ¿Se extinguió su sangre? ¿O alguien se aseguró de que nunca más se hablara de él? Pedro González existió, pero la historia quiso olvidarlo. La mujer grita con un dolor que no es solo físico, es algo más profundo, más ancestral. Su alarido rasga la noche de Tenerife como un presagio funesto. El viento ulula entre los árboles, la tormenta amenaza con desatarse, y, en el interior de una humilde cabaña de piedra, una partera se aparta bruscamente del lecho donde yace la madre con su recién nacido en brazos. Sus ojos reflejan puro terror. «Santo Dios», susurra la mujer, llevándose las manos a la boca. El bebé, aún cubierto de los fluidos del parto, tiembla y se agita en los brazos de su madre, pero su llanto es fuerte, es un niño sano, y sin embargo, su sola existencia hace que la partera retroceda con espanto, santiguándose repetidas veces. El padre, un hombre de rostro curtido por el sol y las penurias de la vida, se acerca con el ceño fruncido. Quiere ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo, pero cuando lo hace, la expresión en su rostro se descompone. Da un paso atrás, tambaleándose. El niño no es como los demás. Su piel está completamente cubierta de un vello oscuro y espeso, no solo en su cabeza, sino en su rostro, sus manos y hasta en su espalda. Parece una criatura sacada de un cuento de brujería, una aberración de la naturaleza, un engendro nacido bajo un mal presagio. «Esto no es un niño», susurra la partera con un hilo de voz. «Es una bestia». La madre lo sujeta con fuerza, instintivamente, como si temiera que se lo arrebataran. Pero es demasiado tarde. Afuera, el rumor del nacimiento se esparce como pólvora. En una tierra dominada por el temor y la superstición, no hay lugar para lo inexplicable. El gobernador de la isla se entera al amanecer. Un niño ha nacido con el cuerpo de un animal, dicen los rumores. Algunos murmuran que es hijo del diablo. Otros creen que es un castigo divino. Pero lo que es indiscutible es que no puede permanecer en Tenerife. El veredicto es rápido y despiadado. El niño debe ser entregado a las autoridades. Esa misma noche, mientras la madre llora y suplica, un grupo de hombres armados irrumpe en la cabaña. Ella se aferra a su hijo con toda la desesperación de su alma, pero su resistencia es inútil. La arrancan de su lado, la apartan de un golpe, y la criatura es arrebatada de su seno. Pedro González tiene solo unas horas de vida cuando es sentenciado a un destino incierto. Afuera, el cielo ruge con un trueno ensordecedor. La bestia ha nacido, y el mundo se prepara para devorarla. El viaje es largo y despiadado. Pedro es transportado en barco, mecido por las olas del océano, sin saber que cada milla que se aleja de su tierra natal es un paso más hacia una existencia marcada por el asombro y el rechazo. Lo llevan a Sevilla, donde lo exhiben ante nobles y estudiosos con la frialdad con la que se analiza un espécimen extraño. Hombres de túnicas oscuras lo rodean, lo tocan, susurran entre sí. Le examinan la piel, le abren la boca para ver sus dientes, observan sus ojos con la misma fascinación que sentirían por un animal nunca antes visto. «¿Qué es?», pregunta uno de los médicos. «¿Humano?», susurra otro, sin convencerse del todo.
No hay respuestas, no hay explicaciones. Solo existe la certeza de que Pedro no pertenece a este mundo de hombres que lo miran con recelo y fascinación. Las discusiones se multiplican. Algunos creen que debe ser enviado a la iglesia para ser exorcizado. Otros sugieren que es un prodigio de la naturaleza y que su estudio puede llevar al entendimiento de lo que Dios ha creado. Pero un tercer grupo, uno con más poder e influencia, propone algo aún más inquietante. El rey Enrique II de Francia debe verlo. La decisión se toma sin consultarle, como se tomarán todas las decisiones que marcarán su vida. Pedro es embarcado una vez más, esta vez rumbo a un reino donde el esplendor de la corte oculta un mundo de intrigas y juegos de poder. En Sevilla, algunos sirvientes cruzan miradas entre sí cuando ven al niño abordando el navío. «Dicen que no es humano», murmura uno. «Dicen muchas cosas», responde otro, con una sombra de temor en la voz. «Pero si lo es, entonces el mundo es más extraño de lo que creíamos». Pedro no entiende lo que murmuran. Solo sabe que el mar es inmenso y que, en la distancia, su isla se desvanece en el horizonte. Jamás la volverá a ver. El salón de los espejos en Fontainebleau resplandece con la luz de los candelabros. La élite de la corte se ha reunido en el gran salón. Sus vestidos de seda y brocado reflejan el oro y el mármol del lugar. En el centro de la sala, el niño permanece inmóvil. Es pequeño, de aspecto extraño, con su piel cubierta de vello espeso y oscuro. Pero su espalda está erguida, su mirada es firme. No es un animal, no es una bestia, es Pedro. El rey Enrique II observa desde su trono. Su expresión es inescrutable. La corte ha sido instruida para guardar silencio. Nadie ríe, nadie murmura. Los pasos del monarca resuenan en la sala cuando se acerca al niño. Se detiene frente a él, mirándolo con detenimiento. Pedro no aparta la mirada. Entonces, el rey sonríe. «Habla», ordena. Pedro respira hondo. Ha esperado este momento toda su corta vida. Y habla. «Majestad», dice con la voz firme de un niño que se niega a ser quebrado. Un murmullo recorre la corte. No es el gruñido de un animal, ni los balbuceos de un ser inferior. Es la voz de un niño que entiende su lugar en el mundo y que, aunque ha sido tratado como una rareza, no se doblegará tan fácilmente. El rey asiente con interés. «No es solo un fenómeno», dice finalmente, dirigiéndose a su séquito. «Es un hombre. Solo necesita ser educado. La sentencia ha sido dada. Pedro no será ejecutado, ni enviado a una jaula. Su destino no será el de un prisionero, sino el de un experimento. Será educado como un noble, criado en la corte. Será la bestia que aprenda a comportarse como un hombre». En algún rincón de la sala, un cortesano sonríe con malicia. «Veamos qué sucede cuando una bestia lee poesía», susurra. Pedro recibe su primer libro esa noche. Su destino ha cambiado, pero no su condición. Ya no es solo una criatura extraña, ahora es una incógnita. Y las incógnitas, en la corte, son peligrosas. Un silencio absoluto domina el gran salón. La corte de Francia, siempre bulliciosa, se ha detenido en seco. Decenas de ojos observan al joven que, con la espalda recta y la cabeza erguida, se inclina ante la reina Catalina de Médici. Su vestimenta es impecable. Un jubón negro bordado con hilos de oro, una capa de terciopelo oscuro y zapatos de cuero finamente trabajados. Pero no es su ropa lo que causa asombro, es su rostro. Su piel cubierta de un espeso vello oscuro, sus manos enguantadas en la naturaleza que lo marcó al nacer. Cuando Pedro abre la boca, el murmullo entre los nobles cesa por completo. «Quis desiderat pacem, praeparet bellum», recita en latín con una dicción perfecta. El asombro en la sala es palpable. Los labios de la reina se curvan en una leve sonrisa de satisfacción.
Los cortesanos se miran entre sí, incrédulos. No esperaban esto. No de él. Un hombre con la apariencia de una bestia, pero con la educación de un noble. Los rumores ya no pueden ignorarse. En las sombras de los pasillos las conversaciones se multiplican. Habla mejor latín que muchos de nosotros. Camina con la elegancia de un duque, pero mira sus manos, mira su cara. Es una bestia cultivada, un experimento de su majestad. Pedro sabe lo que murmuran, lo que piensan. Ha escuchado susurros similares desde que puso un pie en la corte. No es uno de ellos. Nunca lo será. Pero hay algo que todavía no sabe. Muy pronto la reina Catalina tiene otros planes para él. La noticia lo golpea como un puño invisible. Te hemos encontrado, esposa. Pedro mantiene la compostura. Su expresión no cambia, pero por dentro siente que algo dentro de él se quiebra. No pregunta quién es. No pregunta por qué. Sabe que su destino nunca le ha pertenecido. Los días transcurren con rapidez, y la boda es preparada con una precisión casi matemática. La elegida es Catherine, una joven noble de cabello claro y facciones delicadas, elegida por razones que Pedro no alcanza a comprender del todo. Es un arreglo impuesto, como todo en su vida. La primera vez que la ve, ella sostiene su mirada con algo que no es miedo, pero tampoco aceptación. No sonríe, no se aparta, solo lo observa con la neutralidad de alguien que ha entendido que su vida ya no le pertenece. «Encajarás bien aquí», dice Catalina de Médici en privado, «pero tu linaje es lo que nos interesa ahora». Y Pedro comprende, este no es un matrimonio, es un experimento. El día de la boda llega. Los nobles asisten con rostros ávidos de morbo disfrazado de cortesía. Las copas se alzan, los músicos tocan, y Pedro se convierte en esposo sin haber elegido serlo. Pero la verdadera prueba vendrá después. Los meses transcurren con una calma tensa, como la superficie de un lago que oculta lo que hay debajo. Pedro y Catherine cumplen con lo que se espera de ellos. Un heredero debe nacer. Y nace. El niño es pequeño, frágil, pero su piel no es como la de los demás. Sus mejillas y brazos están cubiertos de un vello oscuro, denso, la misma marca con la que Pedro vino al mundo. El médico de la corte guarda silencio un momento demasiado largo antes de finalmente pronunciarse. Su hijo tiene su misma condición. Los murmullos son inevitables. La reina Catalina de Médici no se sorprende, sino que observa al niño con el mismo interés con el que un alquimista examinaría un elixir recién creado. ¿Y los que vendrán después?, pregunta en voz baja, sin apartar la vista de la criatura. Los que vendrán después. Y llegan más hijos, más pequeños marcados con la misma piel de su padre. La corte observa con una fascinación enfermiza cómo la familia de Pedro crece. La nobleza lo trata con una cortesía estudiada, pero la realidad es que su linaje es un espectáculo, un experimento de la naturaleza. No los ven como personas, los ven como rarezas vivientes. Pero lo peor aún está por llegar. Uno a uno, los niños son apartados de Pedro y de Catherine, enviados lejos, entregados como obsequios a otras cortes de Europa. Es por su bien, le dicen a Pedro, pero él sabe la verdad. No es por su bien, es por el entretenimiento de la nobleza. Una noche en la penumbra de su habitación, Pedro observa el reflejo de su rostro en un espejo. No hay lágrimas en sus ojos, no hay ira descontrolada, solo vacío. Entiende lo que ha sido desde el principio. No un noble, no un hombre, no un padre, un experimento, un entretenimiento para la realeza, un fenómeno. En el salón de baile, la corte se ríe, brinda y murmura. Pero Pedro no los escucha.
No necesita oír sus palabras para saber lo que piensan, porque lo ha sabido desde el momento en que pisó aquel salón por primera vez. Los pasillos de Fontainebleau ya no le pertenecen. El murmullo de los cortesanos se ha extinguido. Las miradas de fascinación, de burla contenida y de curiosidad mórbida han desaparecido. Nadie se detiene a observarlo, nadie le dirige preguntas ni le pide que recite versos en latín para demostrar que su mente, a pesar de su apariencia, es la de un hombre. Pedro González ya no es tema de conversación en la corte. La muerte del rey Enrique II ha cambiado las reglas del juego. Catalina de Médici sigue siendo una figura poderosa, pero su atención se ha desviado hacia asuntos más urgentes: la política, las guerras religiosas, el destino de Francia. En ese nuevo escenario no hay espacio para la curiosidad que alguna vez representó Pedro. Ha dejado de ser útil, ha dejado de ser necesario. Una tarde, mientras pasea por los jardines del castillo, un mensajero lo encuentra y le entrega una carta con el sello real. Pedro la abre sin prisa, aunque en el fondo ya intuye su contenido. Las palabras son elegantes, medidas, disfrazadas de cortesía, pero el mensaje es claro. Ha sido asignado a una residencia en las afueras, un lugar apartado donde podrá vivir con dignidad junto a su esposa Catherine. No es una invitación, es una orden. Ha sido exiliado de la corte con la misma frialdad con la que se desecha una pieza de ajedrez que ya no tiene utilidad en el tablero. Esa misma noche, cuando la noticia se esparce entre los pasillos de Fontainebleau, algunos cortesanos comentan el asunto con la indiferencia propia de quienes han olvidado demasiado rápido. Era cuestión de tiempo, dicen unos. Ya no tenía sentido mantenerlo aquí, responden otros. Pocos recuerdan que, años atrás, se peleaban por ver de cerca al hombre con la piel cubierta de vello, el enigma de la naturaleza que caminaba entre los nobles como un igual y al mismo tiempo como un recordatorio de que la sociedad jamás le permitiría serlo del todo. Cuando Pedro se marcha, nadie lo despide, nadie lo extraña, nadie lo recuerda. El camino hacia su nuevo hogar es largo y polvoriento. Los carruajes avanzan lentamente por los senderos que lo alejan cada vez más de la corte. Catherine está a su lado, pero apenas intercambian palabras. Nunca han sido una pareja en el sentido tradicional. Su matrimonio no fue un acto de amor, ni siquiera de conveniencia. Fue una decisión tomada por otros, un experimento en el que ambos fueron forzados a participar. Catherine nunca le demostró desprecio, pero tampoco afecto. Pedro ha aceptado esa realidad con la misma resignación con la que ha aceptado todo lo que el destino ha impuesto sobre él. Cuando llegan a la propiedad, se encuentran con una mansión de piedra, modesta en comparación con los castillos donde solían moverse. Es un lugar tranquilo, con extensos jardines y un lago cuyas aguas reflejan un cielo pálido y sin emociones. Pedro camina por la casa, inspeccionando cada rincón con la mirada de un prisionero que analiza los límites de su nueva celda. No hay sirvientes que lo observen con asombro, no hay médicos que lo estudien, no hay nobles que lo señalen con discreción. Solo hay silencio. Los años pasan y con ellos se desvanece cualquier rastro de la vida que alguna vez tuvo. Nadie le escribe desde la corte. Ningún emisario llega con noticias. Nadie pregunta por él. Su nombre desaparece de los registros oficiales. Los médicos que lo estudiaron encuentran otros sujetos que despiertan su interés. Los naturalistas que discutieron su caso ahora buscan nuevas anomalías para examinar. Incluso los pintores que alguna vez lo retrataron dejan de mencionarlo. Fontainebleau ha decidido borrar su existencia. Una tarde, mientras camina por los terrenos de su propiedad,
Pedro se detiene frente al lago. Su reflejo le devuelve la imagen de un hombre de rostro cubierto de vello, con la piel marcada por el tiempo. Se pregunta si en algún momento llegó a ser realmente parte de la nobleza, o si solo fue una curiosidad pasajera, una distracción para la corte, hasta que encontraron un nuevo entretenimiento. El viento sopla y las aguas tiemblan, desdibujando su reflejo. Pedro cierra los ojos. No hay rabia en él, no hay tristeza, solo una certeza fría y absoluta. Ha sido olvidado. Los rumores comienzan a circular en susurros entre aquellos que aún lo recuerdan vagamente. Algunos dicen que ha muerto. Otros aseguran que fue enviado a un monasterio en Italia, encerrado para evitar que su linaje se propague. Nadie tiene pruebas de nada. Nadie tiene la certeza de su destino. Porque la verdad es que, después de un tiempo, ya a nadie le importa. Un día, recibe una carta de un antiguo sirviente de la corte. Es breve, escrita con manos temblorosas, como si el autor temiera que alguien descubriera que aún se atreve a escribirle. La corte ha comenzado a destruir los documentos sobre usted y su familia. No quieren que su historia se recuerde. Pedro la lee en silencio y luego la lanza al fuego. Observa cómo las llamas devoran las palabras, cómo las cenizas ascienden en el aire antes de perderse en la noche. En algún rincón de Francia, un noble manda retirar un cuadro antiguo de su galería. Es el retrato de un hombre vestido con la elegancia de la realeza, pero con un rostro cubierto de vello. Ya no es relevante, dice antes de ordenar que sea llevado a los almacenes oscuros donde se guardan las cosas que el tiempo pretende olvidar. Años después, Pedro muere sin que nadie lo note. No hay ceremonias, no hay registros oficiales. Su esposa, que siempre fue una sombra silenciosa a su lado, tampoco deja rastros en la historia. Lo que ocurrió con sus hijos sigue siendo un misterio. Tal vez algunos sobrevivieron en las sombras, tal vez su linaje se extinguió con él. No hay pruebas, no hay respuestas, solo quedan preguntas que nadie intenta resolver. Pero la historia, a pesar de todo, es un ente caprichoso. Muchos siglos después, en una galería de arte olvidada, alguien se encuentra con un viejo retrato. Observa con curiosidad al hombre de la imagen, su piel cubierta de vello, su vestimenta de noble, su expresión serena pero inquietante. Se pregunta quién fue, se pregunta qué historia oculta ese rostro, y en ese instante, la historia que intentaron borrar comienza a despertar una vez más. Año 1570. En una taberna oscura y llena de humo en el corazón de París, un grupo de hombres bebe y murmura en voz baja. El olor a vino rancio y cera derretida impregna el ambiente, y las sombras danzan sobre las paredes ennegrecidas por el hollín de las velas. En una de las mesas, un anciano despliega un pergamino sobre la madera gastada. Sus dedos temblorosos acarician la superficie, amarillenta, antes de girarla para mostrar el contenido a los demás. Es un retrato. Los hombres se inclinan sobre la imagen, observando con detenimiento. Es el rostro de un hombre, vestido como un noble, pero con una característica inquietante. Su piel está completamente cubierta de vello oscuro. «Dicen que no era humano», susurra uno de los presentes. «Dicen muchas cosas», responde otro con una sonrisa incrédula, aunque en sus ojos hay una chispa de temor. El anciano golpea la mesa con los nudillos. «No es una fábula», afirma con voz rasposa. «Yo lo vi con mis propios ojos cuando era niño. Caminaba como un hombre, hablaba como un hombre, pero no lo era». El grupo se inclina aún más, expectantes. La historia de Pedro González, el hombre que una vez fue noble en la corte de Francia, se ha convertido en un cuento de taberna, una historia que se cuenta entre tragos de vino y el crepitar del fuego.
pero como toda historia contada una y otra vez, ha cambiado. Los hechos se han desdibujado y han dado paso al mito. El anciano baja la voz antes de continuar. Dicen que su linaje fue maldito, que sus hijos también eran bestias y que algunos escaparon a los bosques. Dicen que todavía están ahí afuera, ocultos en las sombras, esperando la luna llena para reclamar lo que una vez fue suyo. La llama de una vela parpadea, proyectando sombras retorcidas sobre la mesa. Nadie se ríe, nadie se burla, porque aunque solo sean historias, en lo más profundo de sus mentes, algo les dice que hay verdad en ellas. En los años siguientes, la historia de Pedro González deja de ser solo un recuerdo en los pasillos de la corte francesa y comienza a mezclarse con algo más oscuro. Los pueblos alejados, siempre ansiosos por encontrar explicaciones a lo que no entienden, toman su existencia como prueba de lo que siempre han temido: que los hombres pueden nacer con la maldición de la bestia. Las historias viajan de boca en boca, transformándose en algo nuevo con cada repetición. En los mercados y en los caminos se habla de un noble español que nació con la marca del demonio, un ser que caminó entre reyes pero que nunca dejó de ser un monstruo. En los pueblos pequeños, los rumores se convierten en advertencias. En Francia y Alemania, donde los juicios por licantropía comienzan a multiplicarse, su historia se entrelaza con la histeria colectiva. La gente ya no habla de Pedro González, el noble con una enfermedad poco comprendida. Hablan de una criatura que podía ocultar su naturaleza durante el día, pero que bajo la luna llena revelaba su verdadera forma. Hablan del primer hombre lobo. Las coincidencias entre su historia y los cuentos de licantropía son demasiadas para ignorarlas. Algunos clérigos lo señalan como prueba de que el diablo puede engendrar hijos entre los hombres. Otros creen que su historia confirma que existen linajes condenados, familias enteras con sangre impura que deben ser erradicadas antes de que su maldición se propague. Y mientras los inquisidores queman a supuestos hombres lobo en Francia y Alemania, los rumores sobre Pedro González siguen creciendo. Ya no es un hombre en la memoria del pueblo, es un espectro, una advertencia. Y pronto, su historia ya no le pertenece. Año 1589. En una pequeña aldea al sur de Francia, un niño desaparece en medio del bosque. Su madre, enloquecida por el miedo, jura haberlo visto siendo arrastrado por una criatura con cuerpo de hombre, pero con el rostro cubierto de pelo. La noticia se esparce rápidamente, y los aldeanos, aterrorizados, recuerdan la historia del español que alguna vez caminó entre los nobles. «Es uno de los suyos», murmuran. «La maldición de la bestia sigue entre nosotros». No hay pruebas, no hay rastros, pero la historia es más fuerte que la verdad. Pronto cualquier hombre con el más mínimo rasgo inusual es sospechoso. En Francia, en Alemania, en Austria, las historias de los hombres lobos se multiplican, y con ellas, las cacerías. Años después, cuando la fiebre de los juicios por licantropía comienza a decaer, un monje estudioso encuentra un viejo manuscrito que menciona a Pedro González. El relato no habla de maldiciones ni de transformaciones bajo la luna, sino de un hombre con una rara condición genética que vivió en la corte de Francia. Pero el mito ya ha sido escrito en la memoria colectiva. Las imágenes de Pedro y su familia aparecen en libros antiguos sobre criaturas monstruosas. Sus retratos son analizados por aquellos que buscan respuestas. Los médicos del futuro intentarán reconstruir su historia, separando la realidad de la leyenda. Pero ya es tarde. Pedro González ha dejado de ser un hombre. Ha sido devorado por el mito. Años después, un escritor tomará su historia, la mezclará con cuentos aún más antiguos
y escribirá una historia sobre una bestia que, a pesar de su apariencia, es capaz de amar. No será la verdad, pero será lo que el mundo recordará. Pedro González ha sido olvidado por la historia real, pero en la ficción, su existencia se ha convertido en algo eterno. Año 1803. En una biblioteca polvorienta en Londres, un investigador británico hojea antiguos documentos provenientes de la nobleza francesa. A su alrededor, los estantes están repletos de manuscritos olvidados, pergaminos cubiertos de polvo y libros encuadernados en cuero cuyo contenido ha permanecido oculto por siglos. Su mirada se detiene en una página donde un nombre aparece escrito en tinta desgastada. Pedro González. Frunce el ceño, intrigado. El nombre no le es desconocido. En ciertos círculos de historiadores se han mencionado rumores sobre un noble español con una condición extraña, alguien que vivió en la corte de Francia y cuyo linaje desapareció misteriosamente. Pero lo que más le llama la atención no es el nombre en sí, sino lo que lo acompaña. Un pasaje breve, escrito en latín con letra apurada, menciona a sus hijos. El investigador se inclina sobre el texto, sintiendo cómo la emoción le recorre la espalda. Se sabe que Pedro González tuvo descendencia, pero sus hijos fueron enviados a distintas cortes europeas como rarezas, y después el silencio. Ningún registro los menciona más allá de un par de referencias dispersas. Es como si hubieran desaparecido de la historia. Pero, ¿fue una desaparición natural? ¿O alguien se encargó de borrar su existencia? Con manos temblorosas, pasa a la siguiente página y encuentra algo que lo deja sin aliento. Un documento sellado por el Vaticano, fechado en 1620, menciona un caso de niños con anomalías que fueron enviados a monasterios en Italia, Austria y España. Uno de los nombres es ilegible, pero la descripción coincide con los hijos de Pedro. El investigador cierra el libro y respira hondo. Si sus hijos desaparecieron intencionadamente, ¿qué pasó con su linaje? ¿Sobrevivió en secreto? Durante meses, el investigador recorre archivos en París, Roma y Madrid, buscando cualquier mención de los descendientes de Pedro González. Encuentra fragmentos dispersos, como piezas de un rompecabezas incompleto. Un manuscrito en Viena habla de un niño con rasgos inusuales que fue criado en un convento en Austria, pero no hay más detalles. En Madrid, un registro menciona a un joven con aspecto salvaje que fue acogido por un noble desconocido, pero después de ese documento, la pista se enfría. En cada biblioteca, en cada archivo, encuentra la misma constante. Las menciones a los hijos de Pedro existen, pero siempre desaparecen abruptamente, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de ellos. Una noche, mientras revisa documentos antiguos en un monasterio en Florencia, encuentra una referencia inquietante en una carta de un abad del siglo XVII. Hemos hecho lo necesario. No quedará rastro. El investigador siente un escalofrío. ¿A qué se refería el abad? ¿Acaso los hijos de Pedro fueron eliminados? ¿O simplemente fueron ocultados de una forma más sutil? Pero la parte más desconcertante llega cuando, por casualidad, encuentra un estudio médico moderno sobre hipertricosis congénita, la misma condición que tenía Pedro. En el documento se menciona un caso reciente en México, donde una familia presenta una mutación genética idéntica a la que se cree que tuvo Pedro González. El investigador se queda helado. ¿Podría su linaje haber sobrevivido, escondido durante siglos? En 2008, un grupo de genetistas en la Ciudad de México documenta uno de los casos más raros de hipertricosis congénita en la historia moderna. Se trata de una familia cuyos miembros presentan la misma mutación que Pedro González.
Lo que desconcierta a los científicos no es sólo la rareza de la condición, sino las similitudes genéticas con los retratos renacentistas de Pedro y sus hijos. El investigador británico, ahora anciano, lee la noticia con una mezcla de asombro y temor. Si la condición genética ha sobrevivido, significa que el linaje de Pedro nunca se extinguió, solo se ocultó. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Fue ocultado por voluntad propia o por miedo a ser exterminado? En alguna parte del mundo, alguien lleva en su sangre la marca de Pedro González, el hombre lobo de Tenerife. Tal vez no lo sepa, tal vez nunca lo sabrá, pero su existencia es la prueba de que la historia nunca desaparece del todo. Solo se esconde, esperando el momento adecuado para revelarse. El investigador cierra el libro y se queda en silencio. Tal vez el linaje de Pedro sigue entre nosotros. Tal vez la bestia nunca desapareció por completo.